¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con cómo descubrir una falsa doctrina, y eso nos va a ayudar de muchas maneras. Es precisamente para que nosotros empecemos a determinar y conocer de qué manera nosotros podemos tener una sana doctrina y no creer todo lo que nos dicen, todo lo que nos enseñan por una denominación, por un maestro, por un pastor, por un ministro, llámese como se llame, de cualquier denominación. Necesitamos tener claridad y tener la confianza de que nosotros podemos interpretar conforme a lo que está escrito en la Biblia y no conforme a enseñanzas de hombres, como dice la misma Biblia. Y precisamente para poder entender un mensaje como esto necesitamos ver qué es lo que dice la Biblia. Y sabemos que para poder estudiar la Biblia debemos de tener algunas reglas, algunos tips, algunos puntos importantes para que nosotros podamos comprenderlo correctamente y no caigamos en falsa doctrina. Muy bien, entonces el primer punto es que nunca vayas a la Biblia sin orar. Entonces el primer punto es ese. Nunca vayas a la Biblia sin orar. Es necesario que nosotros vayamos siempre que vamos a estudiar la Biblia, haya oración. Porque de esta manera nosotros podemos estar directamente conectados con Dios y sabemos que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Entonces, Él es el que nos va a dar la revelación de su palabra, lo que quiere decir y no lo que dice alguien. Entonces, el primer punto es eso. Mateo 21, 22 dice lo siguiente. Vamos a ver lo que dice Mateo 21, 22. Mateo 21, 22, está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos acerca de la higuera estéril. Ese es el contexto de este versículo. Dice lo siguiente: y todo lo que pidiereis en oración creyéndolo, lo recibiréis. Entonces, precisamente cuando nosotros vamos a la Biblia, dice el Señor aquí a su pueblo. Recordemos que el Señor Jesús vino exclusivamente a buscar a las ovejas del pueblo de Israel. No vino a la iglesia. En este tiempo no existe la iglesia. Está hablando a sus discípulos, les está enseñando, porque Él vino exclusivamente a las ovejas del pueblo de Israel. Y es necesario comprender ese punto para que nosotros comprendamos que hay una diferencia en lo que hizo Jesús con el pueblo de Israel y lo que hizo Jesús a través del apóstol Pablo para que él fuese apóstol a los gentiles. Entonces, considerando ese punto, en este tiempo donde el Señor le dice a sus discípulos, les dice: y todo lo que pidieres en oración creyéndolo, lo recibiréis. Recordemos que el pueblo de Israel no alcanzó la justicia por falta de fe. Y precisamente el Señor hace hincapié diciéndoles a ellos: y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Entonces ellos tenían todavía, no tenían fe, no alcanzaron la justicia por la fe. Entonces el contexto es que el Señor les está hablando de la higuera estéril. Tomando ese versículo en particular, nosotros debemos de pensar, bueno, el Señor ya habló a sus discípulos, vino exclusivamente a la casa del pueblo de Israel, y entonces el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, ¿qué nos dice a nosotros con referente a esto? Entonces, vamos a ver lo que dice Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces necesitamos orar para pedir sabiduría, para tener conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Entonces ya vimos cómo el Señor Jesús habló a sus discípulos y cómo el apóstol Pablo nos habla a nosotros como iglesia. Este es un mandamiento para la iglesia. El otro fue algo que le dijo exclusivamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no alcanzó la justicia por fe, por falta de fe. Ellos no lo alcanzaron. Entonces precisamente nosotros que caminamos por fe, no viendo, sino por fe, no por obras, nosotros no necesitamos ver para creer. Y eso es algo que hacía el pueblo de Israel. Y ahorita lo vamos a ver precisamente porque es necesario comprender el trasfondo de todo esto para evitar caer en una falsa doctrina y descubrirla cuando nos la predican, cuando nos la enseñan, cuando nosotros mismos vamos a la palabra del Señor. Podemos caer en una falsa doctrina si no tenemos claridad en eso. Muy bien, entonces otro punto que debes considerar, ya vimos que primero nunca vayas a la Biblia sin orar. El otro punto es que nunca pienses que vas a encontrar algún misterio oculto, esotérico, sobrenatural, extraordinario. Es decir, que nunca vayas con una mente ocultista o pensando en las cosas esotéricas, porque la Biblia dice el Señor que su palabra es viva y eficaz, primero. Y segundo, también el Señor dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Y otro punto más es que lo que el Señor nos quiere decir está en su palabra, y Él no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, no de confusión. Entonces, precisamente nosotros no debemos de ir pensando en cosas sobrenaturales cuando vamos a la Biblia. Nosotros vamos a encontrar el poder de Dios y la forma como obra Dios y a través de sus poderes sobrenaturales cuando nos habla la Biblia. Y precisamente ese es el punto que nosotros debemos de considerar, que nosotros no podemos percibir el mundo sobrenatural. Es algo que no podemos ver. Entonces, ¿quién lo puede ver? El Señor. ¿Quién nos enseña lo que está escrito en la palabra? El Espíritu Santo. Entonces dejemos de pensar, de ir con pensamientos de esa manera a la Biblia y ir con un corazón dispuesto a aprender por medio de la palabra del Señor. Entonces el segundo punto es que no utilices tu mente, no utilizar una mente, le voy a poner aquí, ocultista, o no sé cómo decirlo, o enfocado al misterio, a lo sobrenatural. Nunca vayas a la Biblia con una mente así, porque te vas a dar de topes y te vas a creer todo lo que te digan cuando tú vas con una mente así. Necesitas reconocer que somos seres que no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que Dios es. Entonces no podemos ir buscando así, creyéndonos a veces muy sabios en nuestra propia opinión. Entonces es necesario no ir con una mente ocultista o de brujería o de hechicería o buscando cosas ocultas, esotería, y todo ese tipo de cosas que hay de las religiones, que van muchos de esta manera. Muy bien. Otro punto, bueno, aquí dice el Señor primero, acerca de esta mente ocultista, dice 1 Corintios 4:5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea que es algo que nos va a mostrar el Señor en un tiempo
más adelante, no ahora, porque dice aquí, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, hasta que venga el Señor. Entonces, no podemos ir con una mente así a la Biblia. Necesitamos quitarnos todos esos pensamientos para entender bien la Biblia y poder saber qué es lo que dice el Señor. Muy bien. El punto número 3. El punto número 3 es trazar bien la Biblia. Este es el punto número 3. Nosotros lo hemos dicho en muchos videos, que habla de 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Entonces, trazar bien la palabra del Señor, eso nos va a ayudar a tener claridad en cualquier estudio, en cualquier prédica. Cuando el pastor esté exponiendo, nosotros teniendo y trazando bien la palabra de verdad, podemos saber si lo que está haciendo el pastor está correcto, va de acuerdo a la Biblia, y de esa manera nosotros tenemos claridad. Entonces, recordemos que debemos trazar bien nuestra Biblia. Primer punto es de que necesitamos hacer nuestro perfil de la Biblia. Podemos poner 3 elementos en el Antiguo Testamento: el tiempo de la iglesia, el rapto, el tiempo de la tribulación, la segunda venida y hasta el milenio. Podríamos manejarlo de esta manera. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer el perfil de la Biblia, necesitamos considerar el tiempo de la creación. Este tiempo de la creación es de Adán en adelante. Aquí es de Abraham. Aquí es de Moisés y la ley. Aquí es la gracia y la iglesia. Esto es el rapto, el tiempo de la tribulación y el milenio. Y esa es la segunda venida. Aquí está Armagedón, la batalla de Armagedón. Entonces, recordemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien, considerando así nuestro perfil de la Biblia, hemos trazado nuestro perfil. 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Según la Reina Valera 1602 y la King James en inglés, en vez de decir procura, dice estudia con diligencia. Presentarte ante Dios aprobado como obrero que traza, que divide bien la palabra de verdad. Entonces necesitamos saber que hay divisiones en la Biblia para no caer en una falsa doctrina. Otro punto que debemos considerar es buscar el tema que debemos saber, que queremos saber. Punto número 4, buscar el tema. Saber. Cuando nosotros vamos a la reunión, que nos reunimos los domingos, y el pastor va a hablar acerca de este tema, ok, está perfecto. Pero cuando nosotros vamos a ir a buscar un tema en la Biblia para saber si lo que predicó el pastor es correcto, debemos buscar el tema del que queremos saber. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de este punto muy importante: dones.
Vamos a hablar de los dones. Recordemos que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos dones y hay diferentes dones. Ese es el tema, los dones. Ahora, ¿cuál de los dones vamos a escoger? El día de hoy vamos a hablar de el don de lenguas. Una doctrina que se predica en muchas iglesias y que no hay claridad con referente a este tema. Unos dicen que existe, otros dicen que no están las lenguas, otros dicen que son lenguas espirituales, y vamos a ver cómo descubrir esta falsa doctrina y que la Biblia sea la que nos dé claridad referente a esto. Entonces, un repaso: nunca vayas a la Biblia sin orar, no utilizar una mente ocultista, trazar bien la palabra de verdad y buscar el tema que necesitamos saber. Sea una prédica del pastor o sea algo que nosotros queremos saber sobre cualquier tema. Aquí vamos a hablar el día de hoy sobre los dones y el don de lenguas. Muy bien. Punto siguiente es buscar versículos acerca del tema. El primer punto aquí es buscar versículos sobre el tema. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando que vamos a buscar acerca de los dones, que es el tema, el don de lenguas, y vamos a buscar versículos sobre este tema. Así que tenemos que buscar en nuestra Biblia. Si nosotros tenemos la Biblia, necesitamos buscarlo. Podemos hacerlo manualmente o hay otras maneras. Podemos entrar a internet, podemos agarrar nuestro teléfono. Por ejemplo, voy a agarrar mi teléfono, donde tengo, por ejemplo, una Biblia, una aplicación de la Biblia, donde yo puse, por ejemplo, aquí te voy a mostrar. Le puse lenguas y me aparecen los versículos donde están esa palabra. Eso nos lleva no solamente a buscar el tema, sino saber cuántos versículos hay acerca de la palabra lenguas o lengua. Así que aquí dice que tiene 186 resultados. Muy interesante. Ok. Ya que tenemos los versículos, nosotros debemos empezar a leer estos versículos, 5, 10 versículos sobre el tema, y enfocarnos en este tema, las lenguas. ¿De qué está hablando la Biblia cuando habla sobre estos temas, cuando habla sobre este tema, lenguas? ¿A qué se refiere? Necesitamos entender el contexto y la palabra que estamos buscando para que tengamos una idea clara. Recordemos que el Señor es un Dios de paz, no es un Dios de confusión, y que Él no cambia. Entonces su palabra no cambia, es la misma. Entonces necesitamos comprender ese punto. Y precisamente cuando nosotros vamos a buscar esos versículos en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta de la regla. Este punto lo voy a poner aquí. La regla de la primera mención. Es decir, que nos van a aparecer todos estos versículos que les acabo de enseñar. ¿Cuál es el primero donde esta palabra es mencionada? Y entonces vamos a leer el contexto de ese versículo y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de qué habla. Aquí, por ejemplo, pusimos lenguas.
eh, dice que hay 186 resultados. Y el primer versículo que aparece la palabra lengua dice: de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Génesis 10:5, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Génesis 10:20. Entonces, nos damos cuenta de lo que habla cada uno de estos versículos, y eso es lo que nosotros debemos buscar aquí, la regla de la primera mención. ¿De qué está hablando cuando buscamos esta palabra en particular? Otro punto adicional es usar un diccionario bíblico. También lo podemos usar por internet. Lo podemos comprar, tener físicamente y saber. Ahora, el diccionario bíblico dice que las lenguas, su significado, lo voy a poner aquí, lenguas, es igual a idiomas. Dice idiomas y dialectos del mundo. Lenguas, su significado en el diccionario bíblico dice que son idiomas y dialectos del mundo. Entonces nos damos cuenta de aquí, de este don que estamos hablando, que es el don de lenguas, de lo que estamos hablando de idiomas. Muy bien. Otro punto más es el uso de la concordancia. Cuando nosotros, lo voy a poner aquí arriba, uso de concordancia. La concordancia es saber cuántos versículos hay que hablen acerca de lo mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para saber de que si siempre está hablando de esto o de qué está hablando. Porque déjame decirte una cosa, lengua es igual, según leí, a instrumento del habla, la lengua física, literal, la lengua que nosotros tenemos. Entonces, la lengua es un músculo para hablar. Muy bien. Entonces ya nos damos cuenta que efectivamente lenguas y lengua, aquí también puede ser lengua, idiomas. Es una lengua de un pueblo, es una lengua de una nación, su lengua, de donde es. Y aquí también la lengua es un músculo para hablar. Así que el uso de la concordancia es precisamente para saber de qué está hablando, si está hablando de idiomas o está hablando del músculo. Porque recordemos que la Biblia también habla acerca de la lengua que es suelta. Entonces se refiere al músculo de la lengua o sí, a la lengua literalmente, ¿no? Muy bien. El punto siguiente es leer el capítulo completo, de donde se saca la doctrina acerca del don de lenguas. Y eso está en 1 Corintios, número 14, del 1 al 40. Aquí dice el subtítulo, don de lenguas. Este es
punto interesante, porque cuando nosotros vamos precisamente a buscar ya la palabra del Señor, conociendo todas estas cosas, podemos estar listos para entonces leer qué es lo que dice la Biblia acerca del don de lenguas. Es una preparación antes para que nosotros partamos de donde vamos a ir, que esto pertenece aquí, a este tiempo. Primera de Corintios 14, del 1 al 40, porque aquí tenemos a nuestro apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Entonces, este versículo corresponde a este tiempo. Para eso nos sirve el perfil de la Biblia, para que nosotros podamos entender a quién está dirigido. Recordemos que eso es otro punto adicional que nosotros debemos poner acá. La regla del destinatario, que es precisamente saber a quién está dirigido, a judíos, a gentiles o a la iglesia. 3 destinatarios que está escrita toda la palabra del Señor, porque para cada uno de nosotros el Señor ha dejado algo en su palabra. No es lo mismo que lo que le dijo, como vimos aquí, cuando el Señor Jesús habló al pueblo de Israel acerca de orar y que todo lo que pidan, que lo pidan en oración, no dudando, sino creyéndolo, lo iban a recibir. Entonces, esto fue para el pueblo de Israel. Y cuando nosotros estamos hablando de la regla del destinatario, necesitamos saber precisamente que Pablo es nuestro apóstol y va dirigido este mensaje a la iglesia, como lo vimos en Colosenses 1:9. Muy bien. Entonces, una vez listos para empezar con el estudio que está en 1 de Corintios capítulo 14, lo siguiente. Pero antes de eso, déjame poner una regla más aquí. Nunca hagas una doctrina cuando es una pregunta. Nunca hagas una doctrina cuando es una pregunta, porque por eso hay mala enseñanza también. Y se cae en apostasía porque agarran una pregunta y una pregunta no te da la claridad. La claridad viene después de la pregunta. Cuando veas una pregunta, sigue leyendo y vas a ver que la respuesta está a continuación. Pero nunca hagas una doctrina por medio de una pregunta. Jamás, jamás. Porque entonces eso te va a confundir definitivamente y enormemente. Muy bien. Entonces, 1 de Corintios, capítulo 14, dice el subtítulo, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que hablamos dones, lenguas, y dice aquí que son dones espirituales. Son dones espirituales. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. ¿Ok? Continuamos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, aquí es donde nosotros debemos considerar lo que hemos hecho. Dice aquí, porque el que habla en lenguas, es decir, en idiomas, si vas a tu Biblia,
está claro lo que dice aquí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. O sea que el hablar tiene que ver con un idioma, no con sonidos indecibles, sino con un idioma. Puede ser inglés, puede ser francés, puede ser italiano, puede ser en español. Entonces, cuando dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces, otro punto fundamental que nosotros debemos considerar es leer línea sobre línea. Meditar en lo que estamos leyendo, en lo que estamos diciendo. Si el pastor está predicando, tomar apuntes de los versículos, de lo que él está diciendo y todo. Y nosotros debemos esperar hasta que el momento que lleguemos a casa para poder dar un repaso, para saber si lo que dijo el pastor va conforme a lo que dice la Biblia. Si no, nos vamos a equivocar. Entonces, leer línea sobre línea. Y dice aquí, entonces, procurar los dones espirituales. Dones espirituales. Línea sobre línea. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende porque, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, cuando la palabra habla acerca de misterios, esa palabra misterios no es algo misterioso, no es algo ocultista, no es algo que está oculto, algo esotérico, algo de brujería, algo de hechicería, algo de del cosmos y del karma. No. O sea, quítate esa mente. Cuando encuentres la palabra misterios, el Señor nos da la respuesta acerca de estos misterios. Recordemos lo que leímos al principio. Bueno, hoy te lo voy a hacer porque no me quiero desviar. Dice aquí, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza el que habla en lenguas, a no ser que haya quien las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, ¿en qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia y con profecía o con doctrina? O sea, el hablar en lenguas, que es en idiomas, tiene estos puntos adicionales. El que los habla tiene que hablar con revelación, tiene que hablar con ciencia, tiene que hablar con profecía o con doctrina. Pero si una persona cree que esto espiritual es hablar y decir sonidos que nadie entiende y que están todos reunidos y están, hasta parece que como en trance, utilizando una mente ocultista, entonces empiezan allá a decir una serie de barbaridades y a decir palabras como que no tienen ningún sentido. Entonces dice aquí, ahora pues hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ahora pues si voy a vosotros hablando en lenguas, estamos hablando de lenguas, idiomas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación? O sea que si una persona viene en inglés y tú no sabes nada de inglés y la persona empieza a hablar en inglés, entonces tú no vas a entenderle nada.
Así que necesitamos un intérprete de idiomas, de lenguas, no de sonidos extraños, no de palabras como de saca la bazuca y shamalá, hashish, hashisei, ixacá, malala, y se la pasan así. Entonces, de plano, eso no tiene nada que ver si empezamos a darnos cuenta de que la palabra del Señor es clara. Cuando hablamos de hablar, estamos hablando de que yo tengo una conversación con alguien y esa persona recibe edificación, doctrina, enseñanza, exhortación, ciencia, que es conocimiento, revelación. Entonces, si mi palabra a la hora de hablar en lenguas no trae esas cosas, entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy diciendo puras cosas que no tienen sentido. Entonces, viene a ser como metal que no resuena, o como la trompeta, o que dice el apóstol Pablo, que si no tocase sonido claro, entonces ¿quién entenderá su mensaje? No hay entendimiento en una lengua que se cree que es espiritual, sobrenatural. Ahorita vamos a llegar a ese punto en lo que se basan precisamente para pensar que son lenguas espirituales, pero no tanto lenguas espirituales, porque aquí estamos hablando de un don espiritual que es de lenguas, sino más bien es un don que ellos lo consideran como de comunicación especial con Dios a través de los sonidos y de las palabras que ellos dicen. No es algo como esto. No es como que como dice aquí, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, cuando hablan de esos misterios, no se trata precisamente de algo con una mente ocultista. Ellos creen que es un lenguaje angelical, por decirlo así, sobrenatural, para comunicarse directamente con Dios. Ahora, en ninguna parte de la Biblia nosotros hemos visto eso. En ningún lado está un ejemplo sobre esa situación. ¿Y en qué se apoyan ellos? Se apoyan en que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pero fíjate bien, dice, si yo hablase, no quiere decir que está diciendo yo hablo, dice si yo, es como decir, si yo hubiera hecho esto ayer, no me habría pasado tal cosa. No está afirmando que él habla lenguas angélicas. Y estas personas que utilizan este don de lenguas para decir que tienen lenguas angelicales, se lo adjudican a espirituales. Y no tiene nada que ver. Porque el don espiritual en lo que se basa precisamente es cuando llegó el día de Pentecostés. De ahí sacan 3 versículos completamente mal trazados y ahorita los vamos a ver. Pero precisamente como no hay entendimiento en cuanto a la palabra por no trazar bien, entonces empiezan a utilizar una mente ocultista. Entonces, dice el versículo 7, 1 Corintios 14:7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no producen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Dice, ¿cómo se sabrá lo que se toca si no tienen distinción de voces? El sonido tiene que ser distinguido. Tú no puedes agarrar y chiflar así y entonces o agarras y las haces
No. Tú le das un sentido cuando soplas con las notas, vas a seguir una rítmica, una tonalidad, empiezas a tocar, empiezas a seguir la partitura y tiene sentido la música. La música no es algo que se toca sin orden, y Dios es un Dios de orden. La música tiene que ser tocada con armonía, no en desarmonía, porque entonces no da claridad en lo que quieres transmitir con una melodía. Entonces, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En el Antiguo Testamento utilizaban las trompetas para avisar que, por ejemplo, el atalaya era el que estaba de guardia y usaba a veces un cuerno para poder soplar y decir que ahí venía el enemigo. Tenían sonidos especiales, no era un sonido incierto, sino que el pueblo ya sabía cuál era ese sonido, como cuando nosotros decimos buenos días, mamá. Decimos buenos días, mamá, y mamá sabe que le estamos diciendo buenos días. Es claro el mensaje con nuestra lengua, no con unas lenguas que nadie entiende y que se vuelve un show en todas las iglesias que practican este don de lenguas, adjudicándolo a dones espirituales, misterios de comunicación con Dios, con sonidos inciertos que nadie entiende. Y vamos a continuar leyendo. Así que también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Fíjate bien, lengua, músculo para hablar. Así que también si vosotros por la lengua, no dieres palabra bien comprensible. Y las personas que se dedican a decir que están hablando en lenguas, dicen una cierta de cosas que no les entiendes, puros ruidos, puras cosas que de plano no tienen claridad de nada. Entonces, precisamente es ahí donde nosotros nos damos cuenta que no va de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Si nosotros lo vemos de esta manera y lo vamos haciendo de esta manera, podemos entonces descubrir una falsa doctrina y podemos darnos cuenta cuando trazamos la palabra del Señor, a quién le corresponde, de qué estamos hablando. Cuando apuntamos algo, por ejemplo, algo que nos viene de la palabra del Señor, algo que de repente te acuerdas de alguna enseñanza o algo. Por ejemplo, nunca hagas una doctrina de una pregunta. ¿Por qué vamos a hacer una doctrina de una pregunta? Se puede hacer una doctrina de la respuesta. Eso sí, porque ahí está lo que está enseñando la Biblia. Y si nosotros agarramos una pregunta, ¿quieres comprarte ese carro? Y vamos a hacer una doctrina de que te tienes que comprar ese carro. No. Necesitamos ir más allá, pero a veces sacamos un solo versículo y no buscamos ni lo que dice antes ni después, que es el contexto. El contexto es lo que después del texto y precede al texto, antes del texto. Es decir, de un versículo, como lo hemos enseñado en otros videos, lo que está antes y después del versículo que vamos a estudiar, como lo hicimos aquí. Mateo 21-22, hablando se me fue. Hablando de la higuera estéril, el Señor les dice que pidan orando, creyéndolo lo recibirán. Entonces, precisamente cuando ya leí que está este versículo, se lo dijo ¿a quién? A sus discípulos. ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde? En la ley, porque antes todavía no había muerto el Señor Jesucristo. Así que recordemos que para que un testamento esté activo necesita
Primero, la muerte del testador. Necesario es la muerte del testador. Y Jesús todavía no había muerto, así que está predicando a la casa de Israel. Entonces, cuando yo tengo el contexto, ya puedo entender, aunque tome un solo versículo, pero me doy cuenta a quién fue dirigido. Me doy cuenta qué es lo que dice el contexto, me doy cuenta a través del uso de los versículos para saber de qué es lo que está hablando. Ahora, estábamos hablando de que la lengua, si no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Pues hablas al aire. Las personas que utilizan este don de lenguas con sonidos extraños en las iglesias, hablan al aire. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ahora, voy a confirmar lo que estoy diciendo acerca de las lenguas, porque la misma palabra en 1 Corintios 1:14, el don de lenguas, dice en el versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Tantas clases de idiomas, lenguas. Ahí está. No son sonidos locos, extraños, sino idiomas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece su significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues si anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si la persona que está hablando palabras locas y no tienen ni sentido, ¿cómo edifica la iglesia? ¿En qué me edifica? ¿Qué entiendo yo? No entiendo nada. Ella está con su palabrería, bla, 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 y yo no entiendo nada. Entonces no edifica la iglesia. Entonces está en desobediencia de la palabra. Comprendemos que no tiene sentido lo que están diciendo. Continúo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, porque dice el apóstol Pablo que si él ora en lengua desconocida, su espíritu ora, porque por el espíritu nosotros tenemos los dones. En el día de Pentecostés vino un viento como un soplo y le esparció lenguas a todos. Pero dice, el espíritu, el don, es del espíritu, no es de nosotros. Así que mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo hablaba griego y arameo, y viene el Espíritu Santo sobre de él y habla en inglés, el apóstol Pablo no hubiera comprendido nada. Su espíritu ora, pero él no conoce todos los idiomas. Él no conoce todos los idiomas. Así que, si a lo mejor en aquel tiempo el apóstol Pablo no conocía el inglés, y viene el Espíritu sobre de él a hablar en lengua, su espíritu ora, pero su entendimiento queda sin fruto. Entonces, tampoco tiene nada que ver con sonidos extraños. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Es decir, que nosotros vamos a hablar en el espíritu, pero con el entendimiento. Si yo no entiendo lo que estoy diciendo por palabras que están diciendo en las iglesias, bla, 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 ¿qué estoy entendiendo yo? Ni sé lo que estoy diciendo. Ellos creen que están hablando con Dios, pero no es así. Ellos están solamente diciendo sonidos
que no tienen ningún sentido, no tiene nada. Entonces yo quedo sin entendimiento al estar haciendo eso. Y dice aquí el apóstol Pablo, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea que tengo que entender lo que estoy orando. Si no tengo entendimiento, vengo a ser como lo que dijimos hace rato, como dice aquí, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si tú estás diciendo bla, 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 y no tiene ningún sentido, nadie te entiende, y el de al lado dice blu, 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 alzala, la macha, y el otro dice maní, jajay, jajay, y cada uno está diciendo puros sonidos diferentes, entonces ninguno está siendo edificado como iglesia, y tampoco tiene sentido lo que están diciendo, ni ellos se entienden. Ni ellos saben lo que están diciendo. Entonces, ¿cómo ellos pueden orar con el entendimiento? No pueden. No pueden orar con el entendimiento. Así que nos damos cuenta que el hablar en lenguas no tiene nada que ver con esa enseñanza que se vino a introducir hace como 150, 200 años a la iglesia. Y que, si no mal recuerdo, vino por una... lo voy a poner entre comillas, profetisa Ellen White. Entonces, ¿de dónde sacan esas cosas? Porque no leen, no trazan, no dividen, no estudian, no buscan más allá, sino que viene el pastor y dice, esto es así, mi querido amigo, dice aquí que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, donde hay un don que es el don de lenguas, y tú puedes recibir el don de lenguas. Entonces, ven, te voy a poner las manos para que tú recibas el don de lenguas y el Espíritu Santo. Y entonces el otro está así como que, caray, ¿sí? ¿En serio? ¿Voy a hablar en lenguas? Y se lo cree, porque el pastor se lo dijo. Y mucha gente cae en esa situación que yo les acabo de decir, porque yo mismo caí. Así, mi querido amigo y oyente, cuando a mí me dijeron, no, es que todos podemos profetizar y todos podemos hablar en lenguas, pasa aquí enfrente para que pongamos las manos sobre ti, y te empiezan a pegar en el pecho, pa, 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 y te empiezan a decir, y empiezas a oír que ellos están diciendo bla, 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 y yo sí digo, híjole, tengo que hablar porque creo que estoy creyendo en el Señor y yo quiero recibir al Espíritu Santo. Y entonces estoy pensando todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Me comí todo lo que me dijeron porque no conocía la Biblia. Solamente por eso. ¿Por qué la gente cae en falsa doctrina? Porque no conoce la Biblia. Porque no ha leído la Biblia. Porque no ha estudiado la Biblia. Y yo hice eso. Cuando a mí me empezaron a llevar así a congregaciones de evangélicos y carismáticos y todas esas cosas, donde también me predicaron un evangelio de terror, y de repente me dijeron que la salvación se pierde y que debemos hacer obras y todo ese tipo de enseñanzas, que hablar, ¿cómo se llama?, en lenguas, profetizar, y el Señor me dijo que tú vas a hacer esto y esto, y me empiezan a decir, ay, yo voy a ser rico, voy a ser, ¿cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? Vas a triunfar, vas a llegar a mucha gente y van a ser seguidores fieles tuyos y esto. Y entonces te empiezan a decir una cosa, enseñanzas que no sé de dónde lo sacan. Bueno, sí, lo sacan de aquí, pero torcido, distorsionado, nada que ver. Y de verdad que yo me lo creí. De repente, cuando empiezo a estudiar la Biblia, empiezo a crecer espiritualmente y empiezo a darme cuenta que, ¿por qué dice esto? Sabes, mi querido amigo y oyente, que una de las cosas que a mí me pasó, después de que me predicaron ese evangelio carismático y de lenguas y proféticos, y es más, hasta de sueños, que nosotros podemos interpretar los sueños y que podemos nosotros alcanzar las bendiciones por decretar, por decir,
por mandar, por atar y desatar demonios. Yo dije, wow, esto, híjole, qué poder. Y sabes que todo eso me lo tragué, me lo comí, porque yo no conocía la Biblia. Pero cuando empecé a conocer la Biblia y a estudiar, hubo algo en mi persona, y quiero compartirlo contigo, que fue una pregunta que me hice. ¿Por qué dicen esto y la Biblia dice otra cosa? ¿Por qué dicen esto y la Biblia dice otra cosa? ¿Por qué? La palabra, ¿por qué? El pastor dijo que que yo voy a hablar en lenguas y que voy a profetizar y que voy a echar fuera demonios y que las serpientes no me causarán daños y que yo viviré y me muerden y que quién sabe cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto y la Biblia dice otra cosa? Entonces yo empecé a cuestionarme todo lo que me decían, todo lo que me compartían, todo lo decía yo. ¿De qué estás hablando? ¿Lenguas? ¿Dones? Ok, pero ¿a qué se refiere lenguas? ¿A qué se refiere dones? ¿A qué se refiere lengua? Músculo para hablar. Cuando yo me puse a investigar, palabra por palabra, versículo tras versículo, línea sobre línea, me di cuenta, la Biblia dice otra cosa. Porque me cuestioné todo. Cualquier iglesia a la que yo voy, donde me invitan, donde yo voy a predicar, voy antes para oír la doctrina. ¿Por qué dicen esto y la Biblia dice otra cosa? ¿Por qué enseñan esto y la Biblia dice otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me cuestiono todo. Entonces, cuando me doy cuenta que a mí me engañaron de esa manera, ¿cuánta gente no cae igual? ¿Y sabes cuáles son los primeros que caen? Los recién convertidos. Los recién convertidos. Pero una persona que pudo empezar, como en el caso mío, con esa doctrina, esa falsa doctrina, y yo me puse a estudiar y le rogué al Señor en oración que me ayudara con el conocimiento de su palabra y la inteligencia espiritual, no para gloriarme, sino para tener claridad de lo que dice su palabra. Me di cuenta de que estaba yo en un mal camino y decidí cortarlo y me fui a otra iglesia y me cambié de iglesia y seguí creciendo espiritualmente, tomando estudios bíblicos, creciendo en un seminario. Estoy estudiando mi seminario, estoy en el tercer año del seminario, estoy con el pastor Jeff Adams, que es mi pastor en Estados Unidos, donde yo estoy aprendiendo en mi instituto bíblico, donde lo estoy haciendo mi seminario. Me faltan 2 años todavía para poder concluir, pero he crecido en la palabra del Señor porque el Señor puso en mi corazón. Cuando yo conocí la palabra del Señor, me enamoré de su palabra. Es fantástica, es hermosa la palabra del Señor, pero hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que está enseñando la palabra del Señor, definitivamente da tristeza, enojo, y precisamente la intención de este ministerio es procurar, no lo sé todo,
definitivamente, posiblemente me equivoque, mi querido amigo oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, posiblemente me equivoqué. Pero ¿sabes qué? Seguiré creciendo, seguiré creciendo. Y si un día me equivoco, pediré perdón y diré, hermanos, hice esto, me equivoqué. Lo que quise decir es que ahora que el Señor ha revelado esta parte, entonces te puedo dar más claridad con lo que yo dije en algún tiempo. Reconocer que soy un hombre imperfecto, finito, que no todo lo sabe, pero que transmite lo mejor que tengo. Pongo todo mi empeño para llevarles a ustedes lo mejor que tengo. No para gloriarme, sino para darle gloria a Dios y a su palabra. Entonces, precisamente yo lucho mucho en buscar precisamente cómo ayudar a las personas para descubrir las falsas doctrinas, para que no se coman todo lo que les dicen. Entonces, leer línea sobre línea. Ahora, un consejo también es, date el beneficio de la duda, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red. Date el beneficio de la duda, no te comas todo lo que te digan. Aunque sea tu pastor, aunque tengas los años que tengas, hasta conmigo mismo, no me creas a mí. Créele a Dios y a su palabra. Porque el Señor dice en Juan 2:27, primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. La unción que nosotros recibimos, al momento que nosotros pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, dice aquí que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Porque el que enseña todas estas cosas acerca de las lenguas, de los dones, es el Espíritu Santo. Yo trato de encaminar a los miembros de la Iglesia de la Red, a los hermanos en Cristo que se suman y que nos siguen por las redes sociales, a los incrédulos darles una idea porque ellos no pueden ver las cosas espirituales, pero el que enseña es el Espíritu Santo. Así que yo puedo enseñar todo esto, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, pero el que lo enseña es el Espíritu Santo. Así que si yo voy, cuando yo estaba con mis pastores, oigo su palabra, oigo lo que dicen, escucho, apunto los versículos, estudio, hago mi estudio personal en cuanto a la palabra del Señor, de lo que predicó el pastor o de lo que yo voy a hacer ese día como estudio bíblico, y me quedo con lo que me enseña el Espíritu Santo. Saco lo precioso de lo vil, como dice la palabra, acerca de lo que dijo el pastor, de lo que está diciendo este servidor de ustedes, sacar lo precioso, lo que es útil. Si en algo te puede ayudar todo esto, gloria a Dios por eso. Pero no es para gloriarme, sino para darle la gloria a mi Señor y ser un punto más que contribuye. Porque dijo el Señor en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Así que el que cree en el hombre, hay una maldición sobre él. Por eso no podemos poner nuestra confianza en el hombre ni en este. Créele a Dios y a su palabra, porque el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. La unción que nosotros hemos recibido, esa es la que nos va a enseñar a nosotros. Ahora, para concluir este mensaje, en Primera de Corintios, en el capítulo 14 que estábamos leyendo acerca del don de lenguas, todavía podríamos yo seguir mucho más y mucho más hablando acerca de esto, pero
no quiero alargarme mucho, pero básicamente es esta la forma para poder descubrir una falsa doctrina. Llámese cualquier doctrina, sea la fe, la gracia, la ley, la salvación, que nos corresponde como iglesia al pueblo de Israel. Nosotros podemos tener claridad siguiendo estos pequeños pasos para poder descubrir una falsa doctrina. Y para concluir el tema precisamente de este don de lenguas, aquí tenemos un punto muy importante que tenemos que ver. Dice 1 Corintios 1:22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Cesarán las lenguas. Ahora ellos podrían decir, no, pero es que eso no es ahorita, eso... Ok, vamos a considerar que tienen razón en lo que están diciendo. Pero 1 Corintios, en el capítulo de las lenguas, de los dones, acerca del don de lenguas, aquí entre esto y esto, dice en el versículo 22 la respuesta acerca del don de lenguas. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Ahí está. ¿Quiénes buscan señales? Los judíos. Buscan señales. Y los griegos, sabiduría. Dice aquí, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, es decir, ellos podrían considerar que, y se apoyan en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, donde viene el Espíritu Santo y les reparten las lenguas como de fuego, y son todos llenos del Espíritu. Muy bien. Ahora, si ese fuese el caso, que no es, porque en ese día de Pentecostés estaban hablando de idiomas, y lo puedo comprobar. Ahorita, es más, lo voy a comprobar para no dejar a duda. Vamos a verlo. Vamos a verlo, porque es necesario dejar claro el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, esos son los 3 primeros versículos en lo que ellos se apoyan para decir que por eso ellos pueden hablar en lenguas. Pero dice aquí en el versículo 2:7, y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia y Judea y Capadocia y el Proto y en Asia, y más y más y más. Entonces, cuando vino el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre de los que estaban reunidos, y empezaron a hablar en diferentes idiomas. ¿A quiénes? Aquí lo vimos.
partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Proto y todos los demás, Frigia, Panfilia, Egipto, idiomas. Porque en el día de Pentecostés se presentó el Espíritu Santo para declarar las maravillas de Dios. ¿A quiénes? A los incrédulos. Jamás el don de lenguas viene o llega a nosotros cuando nosotros decidamos hablar haciéndolo con sonidos extraños sin sentido. Es decir, estaban reunidos en el día de Pentecostés, habían diferentes hombres de diferentes regiones afuera, viene el Espíritu Santo sobre los judíos aquí, sobre Pedro y los que estaban en la casa reunidos. El Espíritu Santo sopla sobre de ellos y empiezan a hablar en diferentes idiomas para predicar las maravillas de Dios y a Jesucristo, a este crucificado, donde les empieza a decir que ellos mataron al Cristo, al Mesías, en su idioma. Jamás vino porque ellos lo pidieron. Que un pastor ahorita lo voy a pedir para que tú hables en lengua, pero tienes que hacer así, y empiezas, y él te está hablando al oído y te está diciendo cosas para que tú, con sonidos extraños. O sea, el don del Espíritu viene sobre nosotros para hablar las maravillas de Dios con idiomas, no con sonidos extraños, y predicar a Cristo crucificado. Jamás vino porque se le llamó. Y el que hace eso, pues obviamente nada sabe y delira. No sabe nada, no sabe acerca de esto. ¿Sabes por qué? Porque muchos se autodenominan pastores. Muchos dicen, yo soy pastor. Y ya voy a abrir una congregación y voy a enseñar. Como me encontré a una persona un día que fui a comprar un refresco y me dijo, le entregué un tríptico y resulta que también era, según él, cristiano. Y me dijo, es que yo ya voy a abrir mi casa y quiero hacerle una pregunta, me dijo. ¿Cómo se debe de vestir la mujer según la palabra de Dios? Y yo le dije, mira, mi querido amigo, nada más dime una cosa. ¿Sabes dónde está el Evangelio? No. Entonces, ¿cómo quieres abrir tu casa y enseñar la palabra del Señor y te estás fijando en cómo se debe de vestir una mujer? Si eso pasa a ser relevante cuando lo que importa son las almas que se están perdiendo. No, pero es que yo la quiero abrir porque cuando yo diezmaba, yo me iba bien, entonces yo quiero que la gente diezme. Entonces, ¿te das cuenta que harán mercadería de vosotros, como dijo el Señor? ¿Por qué? Porque hay ignorancia. Todos los que llegan a ese tipo de doctrinas llegan por pastores que se autodenominan pastores. No tiene nada que ver los sonidos extraños que dice una persona que dice, o la profecía, o la interpretación de los sueños. Eso es tener una mente ocultista. No tiene nada que ver con la palabra. La palabra de Dios es clara, viva y eficaz. Y no se contradice. Y precisamente para poder entender la palabra del Señor y poder descubrir una falsa doctrina, necesitamos estudiar la Biblia. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que utiliza bien la palabra de verdad. Estudia con diligencia. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, espero que sea de edificación para ustedes
y nos vemos la próxima. Gracias, que Dios les bendiga. Bye.